Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, 10ª parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Estamos en Números capítulo 31, el libro de los números, cuarto libro de Moisés. Algunas personas han pensado a través de los años de que el libro de los números es la explicación de qué significan los números, porque han querido una ciencia de números para poder adivinar cosas por el valor de los números. Y hasta el día de hoy muchas personas se han desviado tratando de adivinar números. La ciencia oculta está lleno de ejemplos de eso. Los que aún en nuestros tiempos buscan el significado de las cosas en algo que llaman el Kabbalah y a otras cosas. Para mí el libro de los números no es tanto una ciencia de números en sí, es más bien el libro de las cuentas de Dios, de cómo Dios hace las cuentas, de cómo es la contabilidad de Dios. Y es verdad que en las cuentas de Dios y en la contabilidad de Dios hay números que sí tienen simbología espiritual, hay números que sí tienen que ver con verdades espirituales, pero es necesario que el Espíritu Santo nos ilumina y que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos da la interpretación de cada situación. Yo no veo los números como una ciencia que se puede decir que siempre tal cosa es tal cosa y nuestro intelecto humano entonces podría descifrar las cosas sin necesidad del Espíritu de Dios. No pienso que hay una ciencia de números de Dios en ese sentido. Las personas que han querido hacer eso muchas veces han caído presa por otro espíritu y han resultado en lo que ellos piensan que es luz, pero el Señor nos dice en el Sermón de la Montaña que si la luz que hay en nosotros es en realidad tinieblas, ¿cómo serían entonces las tinieblas? Y mucho de lo que el hombre cree que es luz es en realidad tinieblas. Aquí en Números capítulo 31 hay una historia que es muy difícil para nosotros, a nuestra manera de pensar, es muy difícil interpretarla, porque a primera vista parece que no debería de tener lugar en la Escritura. Es la historia de cuando Dios manda al pueblo de Israel que es que a tomar venganza de un pueblo que se llama Madián. Madián quiere decir contención o contenciosos. Y Madián apareció en algunas partes de la Escritura como teniendo personas que sí tienen conocimiento de Dios. Pero temprano en la estadía de Israel en el desierto, Madián atacó a Israel sin provocación. ¿Se acuerdan de la batalla cuando Moisés tuvo que subirse a una colina? Y mientras que Moisés se levantaba las manos, la guerra iba bien a favor de Josué y los hijos de Israel. Pero cuando él se cansaba y se bajaba las manos, entonces los enemigos comenzaban a prevalecer. Y la única manera de ganar la victoria era que sentaron a Moisés, si no estoy mal, lo sentaron sobre una piedra. Y Aarón cogió una mano y por el otro lado Hur cogió la otra mano y con la ayuda de ellos pudieron tener las manos de Moisés arriba y así ganaron la batalla. Y eso fue tema de otro mensaje. Pero aquí en Números 31 dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. En otra parte de la Escritura dice que la venganza es del Señor. En palabras del Señor, Él dice: la venganza es mía. Y Él no nos manda a nosotros a vengarnos.
Pero el hecho de que el Señor no nos manda a tomar venganza no quiere decir que no va a haber venganza cuando alguien ataca al pueblo de Dios sin justa razón. Hubo ocasiones, y hasta muchas ocasiones, cuando el pueblo de Dios se estaba portando mal, y más adelante, comenzando en el libro de los jueces, y hacia a los libros de los reyes de Israel, y también en lo de Samuel, varias veces dice que Israel se portó mal y que Dios los vendió a tales enemigos por 20 años o por 40 años o qué sé yo. Pero cuando los enemigos del pueblo de Dios llegaron a atacar al pueblo de Dios sin provocación y sin razón, el Señor tiene el derecho de tomar venganza. Y lo curioso aquí es que la venganza de Dios no fue un rayo del cielo, no fue un terremoto, o aún como cuando lo de Coré y Datán, que la tierra abrió a tragar los vivos. Aquí Dios le dice a Moisés, mire, la última cosa, la última misión que usted va a tener aquí como líder puesto por Dios sobre Israel es, va a tomar la venganza sobre los de Madián y luego se va a morir. Nosotros sabemos que Moisés representa un liderazgo de Dios durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Cuando salieron del desierto, definitivamente cruzaron el Jordán, que es símbolo de la muerte, y entraron a la tierra prometida a conquistarla. Antes de ese cruce hubo un cambio de liderazgo. Se cambió de Moisés a Josué. Moisés representa al Señor Jesús en muchos aspectos, y también Josué. Pero hay cosas que el Señor hace de una manera indirecta, hay otras cosas que el Señor hace de una manera más directa. Y es muy interesante que en esta batalla en contra de Madián no enviaron todo el ejército de Israel, aunque Madián era una fuerza formidable. Solamente enviaron 1000 de cada tribu. Y 1000 es un número en la Escritura que representa muchas veces la perfección. Que el Señor tuvo 4 ejércitos. Cada ejército consistía de los hombres de guerra mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Y cada ejército contenía 3 tribus enteros. Y según las cuentas, el promedio de cada uno de esos tribus en hombres aptos para la guerra era alrededor de 500,000 personas. Era alrededor de 50,000 personas. Todos los hombres de guerra era alrededor de 600,000 personas. Entonces, de cada tribu que en promedio tenían 50,000 hombres aptos para la guerra, escogieron solamente 1000. Y 50 es un número en la Escritura que tiene que ver con Pentecostés. Y Pentecostés fue cuando la fiesta que habían celebrado por un poquito más de 1500 años fue cumplido definitivamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, con la venida del Espíritu Santo sobre 120 y luego sobre toda una multitud. En lo de Pentecostés, que la simbología es arras de la herencia, es cuando el Señor da un poquito, como lo que Él dio en el desierto al pueblo de Israel, a ver quiénes iban a ser fiel. No representa lo que es la tierra prometida, que no tiene forma de cuantificarlo con números. Pero llegaron a un punto donde pudieron escoger 1000 de cada tribu, enviarles a una guerra difícil, y después, más adelante en este mismo capítulo de Números 31, dice que los tribunos y centuriones, los capitanes de 1000 y de 100, hicieron las cuentas después y llegaron a la conclusión de que no habían perdido a nadie en la guerra. Salieron a hacer una guerra con 12,000 hombres en contra de un ejército superior y no tuvieron ni una sola pérdida. Y eso produjo tal efecto entre los hombres de guerra que lo que ellos habían tomado como botín, tanto los capitanes como los hombres, reunieron todo eso y se lo dieron al Señor, porque ellos se dieron cuenta de que ellos estaban ahí vivos y victoriosos porque el Señor les dio la victoria. Pasaron unas cosas, como dije antes, difícil para nosotros entender. Ellos se fueron allá por orden de Dios y acabaron con todo el mundo. Quemaron las ciudades. Todos los hombres los mataron. Y trajeron como botín, como presa, a las mujeres, los niños y todos los animales. Y cuando llegaron con todo eso a las afueras del campamento, porque ya todo el mundo en ojos de Dios
estaba contaminado con las muertes que habían ocurrido. Moisés salió enojado. Ellos habían matado 5 reyes. En otras batallas de la Escritura también han habido varios episodios de 5 reyes, comenzando con la matanza de los reyes que hizo Abraham. ¿Se acuerdan que cuando Lot fue capturado por 5 reyes, que Abraham se fue con 300 y pico de siervos de su casa y la familia de Abraham masacró a esos reyes? Y rescataron aún al pueblo de Sodoma y Gomorra que habían sido secuestrados por ellos. Y rescataron todas las cosas. Y Abraham trató de poner toda esa gente en pacto con Dios a través del sacerdocio de Melquisedec. Y ofreció diezmos de todo a Melquisedec. Y devolvió a Lot a Sodoma y Gomorra. Y pensó que Lot había aprendido la lección, pero no había aprendido la lección, ni los moradores de Sodoma y Gomorra tampoco. Simboliza en ellos una iglesia que no quiso aprender. Después de muchos episodios de intervención directa de Dios, después de ver mucha salvación de Dios, y siguieron en un estilo de vida tan apartado de Dios que ni siquiera pudieron reconocer 2 ángeles de Dios cuando llegaron a tratar de ver quién podían salvar de esa ciudad. Ni siquiera fue posible salvar los futuros yernos de Lot, y aún la mujer de Lot no calificó. Anhelaba lo de Sodoma y Gomorra tanto que no pudo mantener ni siquiera su rumbo y su vista donde Dios había ordenado, aun cuando hubo un plan para poderlo salvar. Yo me imagino que es algo semejante, algo similar con este pueblo de Madián. Madián era aliado a Moab y las mujeres de ellos habían sido la estrategia para poder quitar la bendición de Dios de Israel. Comenzaron a armar unas fiestas paganas y a invitar a los hombres de Israel, y luego se metieron las mujeres aún en medio del campamento de Israel, y pensaron que en medio de toda esa inmoralidad que Dios iba a levantar la bendición. Y el sumo sacerdote, Phineas, Eliezer, el sumo sacerdote, y Phineas, su hermano, jugaron un papel en parar eso. Y justo cuando Dios manda hacer la venganza, manda a Phineas, el hijo de Eliezer, a la guerra, y dice, y con los santos instrumentos, con las trompetas de Dios, que tenían que ver con la palabra de Dios que proclama la verdadera libertad. Y cuando pelearon contra Madián, y mataron a todo varón, y quemaron a todas las ciudades, y regresaron donde Moisés, Moisés se enojó porque dijo, y mantuvieron vivas todas estas mujeres, y estas fueron las mujeres que estaban seduciendo al pueblo de Israel. También cuando dice que mataron los reyes de Madián, ahí enseguida dice que también mataron a cuchillo, a espada, a Balaam, el profeta. Las profecías de Balaam todos eran ciertos, pero el corazón de Balaam era falso, y por eso figuró como falso profeta. Un hombre con un don de Dios consiguiendo beneficio propio. Y cuando no pudo, cuando vio que Dios no iba a permitir que maldijera al pueblo de Israel, armaron esta otra estrategia. Y el remedio de Dios y de Moisés parece ser muy cruel. Mandaron matar todos los niños varones, mandaron matar todas las mujeres que habían conocido varón. Solamente se quedaron con las mujeres que no habían conocido varón. Y aún de esas mujeres así, habían muchos más de lo que había sido el ejército de Israel. Cuando leemos cosas así, como lo que hizo el rey Herodes, matando a todos los niños de 2 años para abajo en época de Jesús, pues todos pensamos que, qué horror, un rey tan déspota, tan sangriento. Pero aquí esto fue por orden de Dios. Y muchas personas no han podido explicar esto. Y humanamente no tiene explicación. Y por eso muchas personas dicen, inclusive en el día de hoy, de que no hay que poner demasiado cuidado al Antiguo Testamento. Pero eso tampoco es así. Yo he hablado con personas que me han dicho, es que el Antiguo Testamento no debería de ser repartido en zonas de conflicto. Deberían de repartir solamente el Nuevo Testamento. Otros
tienen una escuela de pensar a decir que el Antiguo Testamento solamente puede ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento. Y eso es una manera de pensar desde la Reforma. Inclusive en la Inquisición, muchos de los que quemaban Biblias en nombre de Dios y quemaban hasta los dueños de las Biblias, lo hacían pensando de que estaban haciendo un gran bien porque las personas que iban a leer esta Biblia iban a querer hacer cosas semejantes a lo que se describe aquí en Números 31. Y mataron muchas personas por cuenta de la iglesia y destruyeron muchas Biblias. Pero el problema no está en la Biblia, el problema es que si nosotros tratamos de interpretar la Biblia con nuestra inteligencia humana, no solamente aquí en Números capítulo 31, sino que en cualquier otro capítulo que queremos revisar, vamos a llegar a unas conclusiones erróneas. Mire a Balaam, él resultó diciendo unas cosas que él mismo aseguró de que era lo que Dios quiso, pero el manejo que él dio a eso le costó la vida. Y no solamente le costó la vida a él, sino le costó la vida a muchas otras personas. No tenemos tiempo de entrar en cuáles eran las prácticas que estaban haciendo los paganos en medio de Madián y Moab, y el revoltijo que estaban haciendo a través de personas como Balaam en tratar de combinar un culto a Dios con un culto a demonios. Y no solamente tenían toda clase de inmoralidad sexual vinculado a sus prácticas paganas, sino también tenían sacrificio humano y muchas cosas horribles que ellos mismos hacían a sus niños. No tenemos tiempo de describir bien cómo fue en realidad el culto a Baal y a Moloc. Moloc era un ídolo de metal que calentaban y ponían niños, bebés pequeños en los brazos de ese ídolo y a mirarlos quemar. Y lo cierto es que Dios había soportado esto durante mucho tiempo. Y lo que hizo que este pueblo de Madián estuviera en la cabeza de la lista en cuanto a venganza de Dios, porque el resto de la conquista de la tierra prometida fue así. Dios los mandó ir allá y acabar con todos los moradores de allá. Algunas partes se escaparon. Aun cuando Edom no fue tan amable, Dios dijo, bueno, tengo un pacto con ellos y estoy todavía tratándolos, dámosles más tiempo. Pero Madián había atacado a Israel por la espalda y en un momento cuando no constituía ningún peligro a ellos. Y fuera de eso, cuando Israel pidió permiso de pasar por la tierra de Moab, los príncipes de Midian se unieron con los de Moab a ir a consultar a Balaam y ver si podían conseguir que un verdadero profeta de Dios maldijera al verdadero pueblo de Dios. Y cuando eso no fue posible, entonces optaron por la estrategia de contaminación y fornicación basado en su culto idólatra. Yo pienso que para nosotros esto tiene una representación que continúa en la misma línea del juicio de Dios en días de Noé. Dios miró la raza humana, vio que todo se iba de mal en peor. Dice que lo que él vio en el corazón del hombre era que el hombre solamente hacía el mal todo el tiempo y que él se arrepentía de haber creado el hombre y declaró que su juicio era que había que borrarlos de la tierra. Y luego dice que Noé halló gracia en ojos de Dios. Y Noé duró mucho tiempo edificando el arca, así como el pueblo de Israel duró mucho tiempo adorando a Dios en el desierto mientras que Dios trataba con el pueblo. Ellos salieron de Egipto con muchos egipcios con ellos y algunos de los egipcios murieron en el desierto. Otros, en especial sus niños, lograron entrar en lo que Dios tenía. Dios tenía la provisión de que cualquiera que quería vincularse a la nación de Israel podía hacerlo, pero tenían que hacerlo a la manera de Dios. Y Madián y Moab miraron todo esto y nunca pensaron en cómo adorar verdaderamente a Dios, aun cuando Dios había enviado mensajeros a ellos durante mucho tiempo. Y el último profeta que se menciona, que quedó ahí, era el profeta Balaam, y él no les enseñó el verdadero culto a Dios. Fue haciendo sacrificios de a 7 becerros y 7 carneros, y aparentemente queriendo hacer un culto verdadero, pero el culto que él hacía, lo hacía sobre las colinas de Baal. Y él quería que ellos adoraran al Señor, pero nunca dijo nada en contra de los demonios que ya estaban figurando.
y el Señor no permite la mezcolanza. Para el Señor la mezcolanza de una persona que revuelve el culto a Dios con el culto del demonio es peor que una persona que solamente tiene el culto al demonio. Si la persona solamente tiene el culto al demonio, pues es posible ir a evangelizarlos. Es posible que pueden ser convertidos. Pero la persona que quiere revolver todo aproxima al error de Lucifer, que conociendo todo quiso armar su propia cosa, poniendo su propia silla igual o más alto que Dios. Y llega un momento después de negar la luz y negar la luz y negar la luz. La generación de Noé había tenido mucho tiempo, muchísimo tiempo. El abuelito de Noé tenía un nombre que quería decir: cuando él se muere, entonces vendrá el juicio. Y resulta que es el hombre de más larga vida recordado en la historia humana, 969 años. Y Dios dejó que eso durara todo ese tiempo y aún así casi nadie se arrepintió. Y fuera de eso dejó a Noé ahí haciendo el arca durante 100 años y solamente se burlaron de él. Este es un pueblo que conocía la historia de Abraham, que conocía la historia de Isaac, que conocía lo de Jacob, que conoció lo de toda la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, que conoció lo que pasó con el faraón, conoció lo que había pasado con el pueblo de Dios en el Mar Rojo. Sabía que Dios tenía un pueblo allá que estaba tratando con ellos y que sus zapatos no se acababan, su ropa no se acababa, que Dios mismo los estaba guiando con una columna de fuego, con una columna de nube, y fuera de eso fueron y idearon una manera de ir a atacarlos. Y cuando no pudieron hacerlo con un ataque de frente, entonces trataron de lograr maldición por medio de un profeta. Y cuando eso falló, entonces prepararon a mujeres para ir allá a seducirlos. Y eso para nosotros puede representar no solo individuos, sino un sistema religioso que ha cogido vuelo a la manera de los hombres y no quiere ajustarse a las cosas a la manera de Dios de ninguna manera. El verdadero pueblo de Dios ha sido perseguido por toda la historia de la iglesia cristiana. Los verdaderos del pueblo de Dios ha sido minoría. Los que han tenido el poder en los sistemas de este mundo han tratado de imponer algo parecido, pero nunca han querido que Dios verdaderamente los guíe. Los romanos hacían espectáculo con los verdaderos creyentes, con leones, con fieras, con toda clase de torturas. Y pocos años después de que el cristianismo dominó el imperio romano, la misma clase de persecución regresó y aún aumentó, porque a la Inquisición mató muchas más personas que los romanos paganos. Los romanos paganos hubieran podido matar unos pocos millones de cristianos. La Inquisición, según el libro de George Fox, mató más de 70 millones de cristianos. Esta clase de ataques, esa clase de situación, aunque el Señor nos manda no vengarnos y vencer el mal con el bien, no quiere decir que Dios no va a enderezar el asunto. Y en el caso de Israel, Dios mismo ordenó a Moisés, el líder que Dios había puesto por todo ese tiempo, por toda esa época, de estar en el desierto. Y Moisés ordenó de que ese pueblo que hizo eso así, tenía que ser frenado, no podía continuar multiplicándose. El pueblo de Egipto, que solamente los había tenido en esclavitud, el juicio de Dios era solamente matar la clase dirigente, los primogénitos, cabeza de cada familia. Pero con este juicio a Madián fue a arrasarla para que no podía continuar. Y lo único que permitieron seguir eran las mujeres que no habían conocido varón. Es muy curioso que también en la Escritura las mujeres pueden representar grupos religiosos. Y hay grupos religiosos que han tratado de seducir a los líderes de ellos mismos, donde la congregación comienza a adorar al líder, y donde el líder, en vez de poner a la gente a seguir a Dios, el líder pone a la gente a seguirlo a él. Es verdad que Pablo dijo que sígame a mí como yo sigo a Cristo, pero es muy diferente a como hacen en muchos lugares hoy en día. Inclusive algunas personas hasta dicen de que el líder de la iglesia es el papá, es el varón,
es la persona que engendra a los hijos espirituales. Y eso no es así. Eso no es cierto. Pablo dijo a algunos grupos de cristianos, por medio de sus cartas, de que el ministerio de él era presentarlos a ellos en conjunto como una virgen limpia al Señor. Y el verdadero ministerio es para que la gente siga al Señor y para que la iglesia en conjunto sea una esposa digna para el Señor, no para el predicador, no para el pastor, no para el sacerdote. Entonces, esto representa un juicio sobre un pueblo religioso contaminado, y lo único que se salvó ahí eran las mujeres que no habían conocido varón. Y es muy interesante que las mujeres que no habían conocido varón llegan a ser repartidas entre las tribus de Israel y según una fórmula muy curiosa por todo el pueblo de Dios. Ellas sí ingresaron al verdadero pueblo de Dios. El plan de Dios era que los pueblos que estaban viviendo en la tierra prometida conocieran a Dios y que hicieran las cosas a la manera de Dios. Era solamente después de muchísimo tiempo de rebeldía y cosas terribles y culto directo de demonios que Dios mandó a acabar con eso. Sodoma se hubiera salvado con 10 hombres justos, porque el Señor sabía que si hubieran 10 hombres justos, había la forma de continuar en cuando sea con un pequeño remanente en justicia. Y cuando aún hay un pequeño remanente de personas verdaderas de Dios, el Señor dice que ellos son entonces la sal, que ellos son la luz, que ellos fijan el ámbito para toda la sociedad. El pueblo de Dios no tiene que ser mayoría para influir tremendamente. Pero si no hay remanente, si no hay pueblo de Dios, la orden de Dios es destruirlo. Aún lo que parecía ser el profeta de ellos, el hombre que hablaba lo que Dios decía, y aún él muere en el juicio de la venganza que ordena Dios. Y en el Nuevo Testamento nos aclara la cosa. Dice claramente en el Nuevo Testamento que Balaam era falso profeta. Y no solamente falso profeta, sino quiso contaminar a todo el pueblo de Dios para quitar la bendición de Dios de todo su pueblo, para que no podían entrar en la herencia que Dios tenía para ellos. El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. El Señor de los ejércitos. Muchas veces es difícil para nosotros discernir eso hoy en día cuando hay un líder religioso, una persona diciendo que es profeta y sus profecías parecen ser ciertas y parece que la persona tiene tremenda unción y está andando por ahí en todos los lugares altos ofreciendo sacrificios que parecen ser completos y parecen ser a Dios. Pero el verdadero motivo era otro, era hacer fracasar el plan de Dios. El diablo es mucho más difícil de percibir cuando viene como ángel de luz. Y Balaam estaba trabajando para el enemigo, pero tenía un don de profecía que venía de Dios y funcionaba a la perfección. Lo único que salió de todo esto eran estas mujeres que no habían conocido varón. Y Dios mandó dividirlos a ellas junto con el resto de los despojos, la mitad para los hombres de guerra, la otra mitad para los que no habían ido a la guerra. De la mitad que fue para los hombres y para el pueblo que no fue a la guerra, había que sacar 1 en 500 para dárselo al sumo sacerdote. Para la otra mitad que fue destruido a los hombres que sí fueron a la guerra, había que sacar una persona en 50 o un animal en 50 y dárselo a los levitas. Entonces imagínense, de este pueblo que era tan contaminado que Dios mismo lo mandó a arrasar, que representa una iglesia, que representa un grupo de personas con religión falso que va a haber en el final de los tiempos, cuando la iglesia de Dios está todavía bajo un liderazgo simbolizado por Moisés, que Moisés simboliza la era de la iglesia, la era cuando la verdadera guía de Dios es a través del Espíritu Santo. Josué después simboliza el regreso del Señor Jesús. De nuevo, tiene el mismo nombre, quiere decir Jesús. Y que el mismo Señor Jesús personalmente va a dirigir la cosa. Así está también en el Apocalipsis, con el Señor Jesús en un caballo blanco a la cabeza de los ejércitos celestiales. Esto está hablando de un juicio que va a pasar al final de la era de la iglesia, antes de la resurrección, antes de la primera resurrección, antes de la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez.
Cuando un pueblo de Dios que ha tenido muchos problemas, que ha tenido muchas dificultades, que en muchas batallas han perdido muchas personas, Dios los va a poner de una manera que Él puede escoger lo mejor de lo mejor y mandar a hacer la cosa sin perder a nadie. Y de ese sistema falso que viene abajo, se van a salvar unas personas. Pero son las personas que no se dejaron contaminar. Pueden ser grupos enteros de personas, pero son los que no se pusieron a adorar a los líderes humanos, que no se pusieron a unirse a ellos, que no participaron del plan diabólico de Balaam, que parecía ser profeta de Dios y profetizaba palabras que venían de Dios, y Dios se encontraba con él, y Dios mismo le dijo, vaya con ellos, pero Dios sabía cómo era su corazón, y era una persona que su percepción en el mundo espiritual era muy limitado, porque ni siquiera pudo ver cuando él estuvo a punto de perder su vida por un ángel de Dios en el camino. Y así tenemos estas personas hoy en día que están así, creen tener tremenda vara con Dios y no se han dado cuenta del peligro espiritual en la cual están, que están a punto de perder su vida espiritual y ni siquiera se dan cuenta. Y cuando Dios ve que ellos están fijos en ese rumbo, Él les deja. Más adelante en Israel hubo otra foto de esto, cuando hubo un solo profeta auténtico y un rey que también simboliza eso, el marido de Jezebel, el rey Acab. Y él mandó traer los profetas para ver si él podía ir a la batalla o no. Y dice que delante del trono de Dios, que el mismo Señor dijo que había que engañar a Acab. Entonces se presentó un espíritu y dijo, yo lo hago. Y el Señor le dijo, ¿cómo lo va a hacer? Y este espíritu dijo, no, yo voy a ir y ser espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y fue y lo hizo. Y todos los profetas se pusieron a profetizar maravillas para este rey. Y hubo un solo profeta verídico y casi hace lo mismo, pero alcanzó a discernir la cosa y captar la verdad y le dijo la verdad. Y por decirle la verdad, él cogió el verdadero profeta y lo metió en un hueco, a pan y agua, y salió y se hizo matar. Dice que el rey dudó y entonces le mandó cambiar de ropa. Tenía una armadura impermeable que se llama una cota. Más adelante la escritura habla de una cota de justicia, una armadura que no tiene fisura. Era una camisa enmallada que iba desde arriba hasta abajo. Y él lo cambió por la coraza que usaban los capitanes normales, que tenía una juntura de cuero entre las dos placas. Y por ahí lo flecharon. Le pasó a Acab lo mismo que le pasó a Balaam. Acab era un rey de Dios. Había recibido la unción de un rey de Dios. Tenía la armadura de Dios, pero en el momento crítico no lo tuvo puesto. Creó la mentira porque no quiso creer la verdad. Dios le dijo a Balaam, no vaya. Pero después cuando vio que Balaam sí quiso ir, dijo, bueno, si quiere, entonces vaya. Porque Dios ha tenido algo con nosotros desde el comienzo. Desde el comienzo de este experimento que Dios ha hecho con el hombre, Dios ha permitido, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Él entonces tiene planes y propósitos para que nosotros podamos entrar en lo de Él y cumplir. Pero si nosotros queremos ir por nuestro propio camino y ensayar nuestra propia voluntad, Dios nunca nos va a decir que no. Él va a permitir que lo hagamos. Nos va a decir de pronto una sola vez. Adán no le repitió la cosa. Dijo, ahí está el árbol de la vida. Y ahí está este otro árbol y no quiere que lo toque. Y la escritura no dice que él repitió eso todas las veces. Solamente les dijo eso y dejaron que ellos escogieron. Cuando llegó la serpiente y comenzó a trabajarle a Eva, Dios no mandó a alguien allá a decirle a Eva, mire, es que este serpiente es muy peligroso, tenga mucho cuidado porque él puede tener malas intenciones con usted y él puede querer. No, Dios dejó que la cosa rodara. Cuando Dios le dijo a Balaam, no vaya, ese pueblo no se puede maldecir. Y después cuando siguió insistiendo, pero vinieron más personas importantes y me están ofreciendo muchos honores y no sé qué. Bueno, Balaam, si usted insiste, vaya, pero solamente diga lo que yo digo. Y aún en el camino, cuando Balaam casi muere, no recibió. Él dijo, bueno, Señor, si quiere, pues yo me devuelvo, pero realmente me gustaría seguir. Bueno, ¿quiere seguir? Siga. Y el Señor aún no le quitó el don de profecía. Pudo subir con Balac allá en el monte de Baal
y profetizar encima del monte Baal las profecías de Dios acerca de Israel. Pero cuando vino la venganza de Dios después de todo el enredo, mataron los reyes de Madián y también Balaam también murió. Cuando alguien se pone a exceder con los dones de Dios, Dios no los vuelve a quitar. La Escritura dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Pero el hecho de tener dones de Dios no quiere decir que la persona es verdadero y de Dios. Aún los impíos, la Escritura dice que reciben bendición de Dios, que el sol les brilla sobre ellos igual que sobre los justos, y que las lluvias les caen sobre ellos igual, que Dios da las mismas oportunidades. Y eso es muy difícil para nosotros entender. Y por eso también es muy difícil entender por qué Dios va a mandar a exterminar todo un pueblo. Pero es más fácil de entender si nosotros vemos que la sentencia de Dios sobre el hombre natural siempre ha sido igual. La única manera de salir del problema, del ámbito de la muerte, de la contaminación, de la corrupción, es por medio de un cambio de vida. Recibir la vida que el Señor nos dio y desistir de nuestra propia vida. Sigue siendo lo mismo y las profecías todos dicen que este mundo va a terminar mal. Que las personas que siguen en su propia vida, que siguen en la herencia que recibimos de Adán, que todo eso se va a acabar y que todo el mundo en Adán está ya muerto. Y si queremos la vida, tiene que ser en Jesús. Que en Jesús todos viven, pero en Adán todos mueren. Pero si vamos a estar en Jesús, tiene que ser a la manera de Jesús. No podemos combinar a Jesús con Lucifer. Eso es la lección aquí. Se puede aplicar a individuos, se puede aplicar a grupos enteros. Y es muy interesante, ¿no les parece? Que aquí en Números 31, versículo 35 dice, y en cuanto a personas de mujeres que no hayan conocido de varón, en todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo para el Señor de las ovejas fue 675. Y de los bueyes 36,000. Y de ellos el tributo para el Señor 72. Y de los asnos, y aquí abajo dice en el verso 40, y de las personas 16,000, la mitad de estas mujeres que pertenecían a la congregación, entonces iban a sacar una en 500. De ellas el tributo para el Señor 32 personas. Y dio Moisés el tributo por elevada ofrenda al Señor, a Eliezer el sacerdote, como el Señor lo mandó a Moisés. ¿No les parece interesante esto? Que en medio de un pueblo tan rebelde y tan resistente al plan de Dios, que les llegó el fin, así como el Señor ha decretado para toda la raza humana, les llegó el fin, pero se salvaron estas personas. Y no solamente se salvaron, sino que en hacer las cuentas de Dios resultaron 32 de ellas, ¡pum!, metidas en la casa del sumo sacerdote y ofrecidas al Señor como algo que pertenece especial a Él. Así como las ofrendas elevadas del pecho del animal, que quería decir que el corazón de la persona que ofrecía eso era para Dios de ahí en adelante. Y estas 32 niñas salieron de toda esa situación tan terrible y ¡pum!, quedaron metidas en la familia del sumo sacerdote. Y tenían derecho, si eran personas que pertenecían a él, según la ley, si eran esclavas que pertenecían a él, tenían la posibilidad de comer hasta las cosas santísimas de Dios. Y no solamente eso, sino estando ahí se aplicaba la ley de Dios que dice que después de determinado número de años hay libertad. Estas cosas no tienen explicación humana. De los otros 16,000 que quedaron en manos de los hombres de la guerra, tenían que sacar uno en 50 y dárselos a los levitas. Y quedaban ahí en el ministerio de los levitas. 500 es un número en la Escritura que tiene que ver con el trono de Dios. Y 50 es el número que tiene que ver con Pentecostés. Y no tenemos tiempo a escribir todo eso, solamente a decir que aún en las circunstancias más depravadas, en la perdición más profunda, el Señor tiene la forma de sacar las personas que Él quiere, cuando quiere, donde quiere, y meterlos donde Él quiere. Una persona nacido de la tribu de Rubén, por decir algo, no tenía la opción de quedar metido en la familia de Eliezer y de ser parte de la familia del sumo sacerdote. Ellos tienen que seguir en Rubén. Pero estas 32 niñas que salieron quién sabe cómo, de quién sabe de dónde, llegaron y se las metieron allá. Y fueron presentadas al Señor.
todo el grupo tuvo que ser descontaminado por fuera del campamento. Y tuvieron que aplicar las aguas de separación que mencionamos en el mensaje anterior de la becerra roja, que simboliza lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenían que aplicarlo al tercer día y al séptimo día, y luego podían estar limpios y sí podían ingresar nuevamente al campamento. Aún los hombres de guerra, el Señor dijo a David que él no pudo edificar el templo porque él había sido un hombre de sangre, pero que su hijo lo iba a hacer. Todo eso tiene simbología para nosotros. Nosotros, seres humanos, nacidos de Adán, aún con dones, con privilegios que nos ha dado Dios, no podemos edificar el verdadero templo de Dios. Tiene que ser una obra diferente. Las aguas de separación tienen que ser aplicadas para que asistimos de lo nuestro y para que Dios pueda obrar lo de Él en y a través de nosotros. El único que puede edificar el verdadero templo de Dios es Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es participar de pronto un poco en cuanto a los materiales. Y eso fue lo que sucedió. Revisaron el ejército, los capitanes de 1000 y de 100, hicieron la cuenta de sus hombres y llegaron a la conclusión: no falta nadie. Esto fue la última obra que hizo Moisés antes de morir. Y Moisés antes de morir representa lo máximo que podemos estar en vida nuestra humana antes de la resurrección, gozando de dones y de habilidades y de oportunidades que el Señor nos conceda. Versículo 49, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido al Señor ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: vasos de oro, brazaletes, manijas, anillos, zarcillos y cadenas, para reconciliar nuestras personas delante del Señor. Es muy interesante esta frase, porque la palabra reconciliar no es para que Dios pueda aceptarnos a nosotros con nuestras imprudencias y debilidades humanas. Eso no es lo que quiere decir esta palabra reconciliar. La palabra reconciliar quiere decir conformados a como es Dios, ser rectos como es Dios. ¿Cómo iba a ser eso? Porque ellos se dieron cuenta que la batalla era de Dios. Ellos se dieron cuenta que ellos eran el ejército de Dios. Ellos eran lo mejor de lo mejor. Y fueron y cumplieron la misión. Y regresaron. Y se dieron cuenta de la mano de Dios en todo. Entonces ellos dijeron: no vamos a tomar nada para nosotros. Nosotros queremos ser como Dios. Nosotros queremos ser reconciliados a Dios. Nosotros queremos ser recto como Dios es recto. Y entonces todo el botín, todo lo que hubiera podido beneficiarnos a nosotros personalmente en esa guerra, lo vamos a dar a Dios. Y así vamos a quedar reconciliados a Dios, porque vamos a dejar todo en manos de Él. Y todas estas cosas tienen su simbología. El oro es símbolo de la naturaleza de Dios, la plata es símbolo de la redención, el bronce del juicio, etcétera, etcétera. Tenían cosas que habían que purificarlos por fuego. Todo lo que resistía el fuego, aun si era oro, no decían: eso es oro puro, bueno, entramos al tabernáculo. No, había que pasarlo primero por la candela. Y si la cosa no resistía la candela, había que pasarlo por el agua. Y eso todo es una simbología para nosotros, aún lo que nos parece bien a nosotros. A unas ideas que nos parecen divinos, hay que someterlos a la candela de Dios a ver si en realidad son así, a ver si tiene algo de escoria. Todo lo que no pasaba a la candela tenía que ser por agua, y agua es símbolo de la palabra de Dios, tiene que ser a lo que Él diga. Y pasándolo todo así, y ellos, juntos con las personas que habían salido captivas, todos tenían que ser pasados por las aguas de separación 2 veces. Y luego todo pudo entrar en el campamento, y todo pudo estar limpio. Y los objetos de valor podían ir al tabernáculo para que Dios lo manejara. Esto es lo que no han entendido muchas personas. Han querido un pueblo de Dios donde todo no es limpio. Han querido dar cosas a Dios que para nosotros están bien y para Dios no están bien. Y la cantidad de, no solo error, sino físico, diabluras que se han hecho en nombre de Dios a través de los años, viene de ese concepto. Y aquí el Señor está mostrando a ellos que es por otro lado. El Señor los preparó en el desierto hasta que podían entrar en una batalla sin perder un solo hombre. Y después, para que todo lo que habían recibido, voluntariamente, por decisión de ellos, se lo soltaran al Señor, para ser reconciliados a Dios, para ser rectos como Dios es recto.
Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eliezer el oro de los tribunos y centuriones, y lo trajeron al tabernáculo de testimonio por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. El Señor quiso eso por memoria de cómo es la verdadera reconciliación. Cuando entraron en la tierra prometida, y Él les dio unas instrucciones acerca de Jericó, y hubo alguien que tomó algo para sí que era de Dios, causó la derrota a todo el pueblo de Dios. Una derrota terrible y repetido. Eso es otro mensaje. Pero aquí las cosas terminaron bien. Terminaron bien y ni siquiera estaban en la tierra prometida. Esto quiere decir que nosotros podemos llegar a un estado con el Señor, donde el Señor nos puede escoger para lo que Él quiera, y que podemos avanzar como Dios quiera, bajo la dirección de Él, escuchando la voz de Él, que era el símbolo del sacerdote con los santos instrumentos de Dios, que eran las trompetas. Y lo hicieron sin pérdida. Y resultaron sacando unas personas de la perdición y metiéndolos aún al sitio más sagrado que tenía el verdadero culto a Dios en ese entonces. Resultaron que todos los hombres de guerra terminaron eso con una reverencia y un temor a Dios de tal magnitud que no quisieron quedar con nada. Quisieron ser como Dios, quisieron ser reconciliados a Dios, que es ser recto, como Dios es recto. Y la manera era soltar el botín, dejarlo en manos de Dios. Eran un ejército escogido, solamente 1,000 de cada 50,000 aproximadamente. Pero ahora Dios tenía que entrar a todos a la tierra prometida y Él tenía que lograr de que todo el ejército de Dios se comportara como ese grupo. Y por eso es que la Escritura dice que el Señor tiene unos que son primicias. Él tiene unos que Él manda adelante como ejemplo, que no son todos. Él primero trabaja lo que puede y después, cuando lo tiene bien, el plan de Él es multiplicarlo. Él alcanzó a tener 12 tribus, pero hizo las cuentas a la manera de Él y resultó con otra tribu de levitas para demostrar la santidad y la limpieza a los otros 12. Y ahora de esos 12, ahora Él puede sacar 1,000 de cada tribu y resulta que son íntegros y son limpios y los puede meter a la prueba y no se pierde nadie. Y los puede sacar con grandes riquezas y sueltan todo. Entonces ahora el plan de Dios, según las cuentas de Dios, es que Él quiere cambiar de liderazgo. Ahora Él va a retirar a Moisés y va a poner a Josué. Y bajo el liderazgo de Josué los va a entrar todos a la verdadera herencia. Y entrando todos a la verdadera herencia van a haber problemas. Pero Él va a terminar con un pueblo completamente limpio. Un pueblo que Él puede bendecir de tal manera que el día que hubo que hacer la batalla no alcanzó. Que Josué, que estaba dirigiendo el ejército, pudo decir al sol y a la luna que se pararan. Un día que pudo durar todo lo suficiente y necesario para derrotar los enemigos de Dios. Por ahí es donde Él iba. Y es donde Él va con nosotros. A este lado de la muerte, a este lado de la primera resurrección, en las condiciones actuales, Él quiere tener un ejército capaz de cumplir su voluntad, sin buscar beneficio propio, que pueden disfrutar la victoria completa, sin soplarse, con humildad, aplicando toda la obra de redención de nuestro Señor Jesús sobre toda la situación contaminada y de poder entrar otra vez en el verdadero pueblo de Dios con todo lo que se ha rescatado de la perversión por fuera. Personas hablan de personas que realmente deberían de conocer los caminos de Dios o que han tenido algún conocimiento en estos ejemplos. Animales hablan de personas no convertidas. Y mire lo que entraron. En solo ovejas entraron más de lo que era todo el ejército de Dios en ese entonces. En solo ovejas, sin contar asnos y bueyes y qué sé yo. Estos ejemplos se pueden desmenuzar si el Espíritu Santo ilumina, y cada detalle es significante, cada número es significante, cada cosa. Si lo hacemos por nuestra cuenta, es un enredo muy grande. Y la historia de la iglesia está llena de personas que han cometido errores interpretando estos pasajes. Pero yo estoy seguro del marco básico que estoy ofreciendo hoy. La raza humana está bajo sentencia de muerte. Ya está muerto en Adán. Y el Señor ofrece la única salida
que es aprender a apreciar la vida de Él y la palabra de Él y la limpieza que Él ama. Él puede sacar personas de las circunstancias más difíciles, más bajos, y en un momentico de tiempo los puede poner cerca de Él mismo, disfrutando de las cosas sagradas de Él. De toda una nación perdida, 32 niñas resultaron allá, metidas por Dios en la familia del sumo sacerdote. Del resto del pueblo de Dios, aún viendo esto, en el siguiente capítulo, pasó algo que para Moisés y para nosotros también debería ser muy triste, que 2,5 tribus del pueblo de Dios no quisieron herencia en la tierra prometida. No quisieron herencia al otro lado del Jordán. Ellos tenían mucho ganado. Ellos vieron que a este lado había unas buenas tierras y pidieron tener su herencia a este lado. Hay muchas personas hoy en día que tienen una especie de hatos llenos de ovejas, etc. Conocí a un pastor que dijo que él tenía 3,000 ovejas y él conocía a cada uno por su nombre. Y están amañados con los diezmos y con las cosas y quieren tener su herencia a este lado del Jordán, a este lado de la muerte, a este lado de la primera resurrección. Moisés se enojó con ellos, pero insistieron. Dios no quiere que tenemos nuestra herencia en este mundo. Abraham no lo buscó aquí, pero si insistimos, el Señor nos puede permitir. Dijeron, bueno, pueden poner sus ganados ahí, sus hijos allá en esas ciudades, arreglan eso, pero ustedes tienen que comprometer a entrar y ayudar a sus hermanos a pelear. Y ellos comprometieron. Y después de terminar la conquista, cuando salieron, hicieron un marcador ahí y causaron otro malentendido. Y después de ellos lo explicaron a su manera y Dios lo aceptó. Pero lo cierto es que cuando Israel comenzó a entrar en apostasía y en rebelión contra Dios, esos 2,5 tribus fueron los primeros en desviar. Y ese símbolo, esas llanuras grandes y esas ganaderías impresionantes, simbolizaron después para toda la eternidad lo que pasa cuando nosotros cogemos y tratamos de engordar a nuestra situación carnal con la provisión que tiene Dios. Y terminaron ofreciendo toros para el culto de Baal. Y terminaron con la simbología de los tales toros de Basán, que llegó a significar para futuras generaciones y para nosotros personas religiosas con pleno conocimiento de las cosas de Dios, sumamente pesados y engordados y sumamente peligrosos con sus cachos y con sus cascos. Hasta el Señor Jesús dijo que le habían rodeado toros de Basán cuando fue crucificado. Personas religiosas que habían llegado a cierto punto pero no entendían el verdadero camino de Dios, no entendían la manera de Dios. Y tan extraviados que ya quedaron identificados con cultos de demonios en vez de con el culto de Dios. Y cuando llegó el Señor Jesús, los religiosos, engordados con todo eso en su día, ya estaban llenos de demonios. Y el Señor Jesús, cuando entraba a las sinagogas, tenía que echar fuera a los demonios de la gente. Y aún después de echar fuera a los demonios por todas partes, aún así, quisieron soltar a Barrabás y no a Jesús. Quisieron quedar con la raza de Adán, de ladrones, y no entrar en la verdadera vida. Claro que el error de ellos contribuyó a la redención de nosotros, porque el Señor es experto en invertir las cosas. Eso es el plan y el propósito de Él. Y por eso es que el capítulo 31 del libro de los Números, mirándolo como Dios hace las cuentas, es 180 grados opuesto a como nosotros hacemos las cuentas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos estas cosas, por advertirnos. Y pedimos, Señor, que nosotros podemos ser dignos de ser enviados a la tarea suya, que podemos ser parte del grupo que va adelante y que puede efectuar, Señor, su voluntad sin pérdidas y regresar en prosperidad para soltarlo todo, Señor, sin buscar nuestro beneficio propio. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos.
Hasta una próxima oportunidad.